Ok, pues vamos a comenzar, vamos a continuar más bien con el estudio. Hoy vamos a entrar a la tercera sección, la tercera letra del alfabeto hebreo. Entonces, pues vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que guíe en este estudio. Hoy comienzas también un nuevo estudio, o lo comenzaste la semana pasada. Comienzas hoy, perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a orar para que Dios bendiga a nosotros. Señor, te damos muchísimas gracias, muchas gracias porque podemos estar aquí contigo, porque podemos reunirnos en este domingo, Señor, para poder empezar esta tercera sección del libro del Salmo 119. Y Padre mío, asimismo también este nuevo estudio que Miguel el día de hoy nos va a empezar a compartir. Te queremos pedir que tú seas el que guíe toda la reunión, el que ponga en nuestra boca, Señor, las palabras con las cuales no solamente quieres que tú, con las cuales quieres que aprendamos todo, Señor. Sabemos, Padre mío, que ni Miguel ni yo somos nadie para dar este mensaje, somos solamente esos instrumentos tuyos, en donde, Padre mío, tú te has agradado para podernos utilizar y de esta manera poder hablar de estas cosas. Tú sabes, Dios, lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos aprender. Tú sabes que muchas veces eso que necesitamos escuchar y aprender no es lo que queremos escuchar, pero Dios, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para poder recibir estas enseñanzas y que puedan quedar en nuestro corazón. Te queremos pedir por los que no han podido llegar, para que tú los traigas, para que apresures sus pasos. Y Dios, pues los que no han de poder venir el día de hoy, Señor, puedan escuchar y conectarse, escuchar más tarde, Señor, este estudio. Todo esto te lo quiero pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues acabamos de ver precisamente la segunda parte, que es Bet, que hablábamos de una casa. Y ahora vamos a ver la tercera parte, la tercera letra del alfabeto Gimel, que viene también, tiene su raíz en la palabra Gamal. Como habíamos visto desde el principio, este salmo es un salmo acróstico, es un salmo que podemos ver que cada 8 versículos comienzan con una letra del alfabeto. Si ustedes ven el hebreo, y no es difícil verlo porque hay un diccionario que sirve mucho de estudio de la palabra, que se llama el Strong, se llama el Strong, como fuerte, y que ahí aparece aparece la versión Reina Valera con muchas de las acepciones de las palabras en hebreo y posteriormente en el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Y todas las palabras pueden ver que cuando empieza cada versículo va a empezar con esta Gimel, ¿no? Y bien, Gimel viene de Gamal, y de hecho la primera parte que dice haz bien, utiliza precisamente la palabra Gamal. Y la palabra Gamal habla de tratar, tiene significado para tratar, ya sea tratar bien o tratar mal. Tiene el significado también de madurar. Y fíjense, no lo había visto como algo similar. Destetar también quiere decir destetar. Destetar tiene que ver con la madurez, ¿no? Precisamente. Los doctores aquí me lo podrán decir, ¿no? Bien, vamos a empezar. Vamos a ver hoy los primeros 4 versículos del 17, el Salmo 119, del 17 al 20. Vamos a verlo. Van a ver qué hermoso salmo, parte que es. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Podemos ver los otros 4 porque vamos a hablar. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos.
Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es algo curioso, no lo había visto, que aparece 2 veces la palabra siervo. Y esto habla de la humildad con la cual el salmista se presentaba delante de su Dios. Esta es una tercera sección y es intensa, como la podemos ver. Habla de cierto sufrimiento. Como veíamos, esta palabra viene del vocablo gamal y significa todo esto, y lo que me llama mucho la atención es que significa madurar y aún destetar. Y sabemos que el destete es parte de la maduración del niño. Hay veces que a las mamás les cuesta más trabajo, hay veces que al niño le cuesta más trabajo, pero finalmente es un proceso de madurar. Y sabes que de aquí viene, ¿por qué todo esto de madurar y destete? Porque de aquí viene lo intenso de esta sección. El autor, si ustedes se dan cuenta, describe ciertas pruebas por las cuales probablemente haya estado pasando. Una prueba en donde él está a lo mejor pasando por un desierto en donde la palabra no le está hablando. Leo y no entra la palabra, ¿no? Quizás probablemente también está hablando de que está en medio de un lugar hostil, un lugar donde él no se siente en familia. Está hablando de una alma quebrantada anhelando los mandamientos de Dios. Está hablando de enfrentar un juicio de personas importantes en contra de él. Entonces es una sección en donde él, en un sentido, se siente como un niño destetado. Un niño destetado es un niño vulnerable en ese sentido, ¿no? Muchos niños pueden ser una etapa difícil para ellos, ¿no? Y pues esto me recordó mucho al Salmo 131, versículo 2, en donde, sin duda alguna, en este salmo, que lo veremos ya después, el salmista está muy quebrantado, muy afligido, pero a su vez toma confianza de su Dios y le dice: en verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Entonces yo me puedo imaginar, volviendo al Salmo 119, con estas pruebas que tenía el salmista, sintiéndose vulnerable, como un niño que se acaba de desprender de su mamá, y que esa etapa de su vida pasó y se siente vulnerable, ¿no? Muchas veces nosotros nos sentimos así. En nuestra vida vamos teniendo cambios en nuestras etapas de vida. Algunas etapas las tenemos programadas, como irnos de viaje a otro lugar o vivir en otro lugar, como cambiar nuestro lugar de estudios, como cambiar nuestro lugar de trabajo. Y muchas veces nos sentimos, aunque podemos estar emocionados, nos podemos sentir también vulnerables, ¿no? Muy vulnerables. Pero es entonces cuando Dios escribe y ha inspirado estas maravillosas oraciones, en donde podemos tomar verdaderamente valor y consuelo a través de todas ellas. ¿Cuál es el primer versículo de lo que nos habla el salmista? En este salmo dice: fíjate qué hermoso, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Primero empieza con esta palabra. Haz bien. Él necesitaba el bien para su vida. Él se sentía como un niño destetado. Él se sentía vulnerable. Entonces empieza diciéndole vehementemente y con mucha seguridad: haz bien a tu siervo. Bendíceme, Señor, en pocas palabras le dice. ¿Sabes? Aún en estos tiempos de zozobra, en estos tiempos en donde él se siente vulnerable, atacado, juzgado, él tiene algo muy importante que estos tiempos no le han podido quitar, que es la confianza en acercarse a Dios. Muchas veces nosotros podemos decir: sí, tenemos confianza en Dios, sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros, pero ¿tienes la confianza de acercarte a Dios y pedirte que te haga bien?
¿Tienes esa confianza de saber que puedes ir con ese Padre Celestial y pedirle que su favor esté contigo? ¿Sabes? Vemos que existe mucha seguridad en esta petición del salmista. Le dice, haz bien a tu siervo. No le dice, si tú quieres, hazle bien. O Señor, si es tu voluntad, hazle bien. Sino le dice afirmativamente, haz bien a tu siervo. A veces una petición con esta vehemencia puede parecer soberbia, pero no lo es. Porque Él mismo está diciendo, tu siervo. ¿Sabes? Él sabe que su amo, que su Señor es un Señor bueno. Y el saberse como siervo, Él sabe que depende de Él. Sigue dependiendo de Él, sigue dependiendo de su provisión, de sus decisiones, de su buena mano. Entonces esta primera pequeña frase nos puede enseñar 3 cosas importantes. La primera de ellas, no importa qué tan afligido te encuentres o qué problemas tengas, siempre va a ser tiempo de acercarte a tu Señor en oración. La segunda, así como el salmista lo hizo, tú puedes pedirle a Dios con seguridad que te bendiga, de que te haga bien. ¿Cuándo es un momento difícil de que Dios te pida que te bendiga? Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú pecas, cuando tú caes y eres descubierto, te das cuenta que caíste en un pecado. Y muchas veces cuando tienes una forma equivocada de caminar, tú no te das cuenta hasta que a través de alguna situación o a través de alguna exhortación te das cuenta que estás viviendo mal. Entonces te sientes muy mal con Dios. Esos son los momentos en donde es muy difícil pedirle a Dios, bendíceme Dios, porque no te sientes con confianza. ¿Sabes qué? Si tú eres enfrentado en tu pecado, y tú te avergüenzas de tu pecado, ok, confiésalo, arrepiéntete de todo tu corazón, pero ¿sabes qué? Ve a Él, y para de ti siempre va a haber esa bendición y siempre va a haber ese oído dispuesto a escuchar que esta oración, haz bien a tu siervo. La tercera, en esa seguridad de tu petición, así como el salmista, tampoco debes de olvidar que tú eres su hijo y su siervo. Él es digno de que lo trates con el Señor. El Señor, a pesar de que te quiere bendecir, Él no tiene ninguna obligación de bendecirte. Tampoco, a pesar de que tú le puedas servir en lo que Él te tiene, tampoco lo mereces. Es por eso que tú debes de llegar delante de Él, decirle, Dios, como dice, haz bien a tu siervo. Ahora, ¿cuál es la petición del salmista? Ayúdame contra mis enemigos. Bueno, podría ser. Ayúdame a salir de esta deuda. También puede ser, tú puedes pedir todo eso, sí, pero hay algo muy importante. De ninguna manera el salmista le da la petición, hace la petición para poder gastar en sus deleites, sino le dice, dame vida. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. ¿Cómo quiero que me hagas bien? Dame vida, Señor. Quizás estaba en una situación peligrosa el salmista, en donde se daba cuenta que la vida no la podía dar por un hecho. Bueno, pues todos nosotros no podemos dar por un hecho nuestra vida, no importa qué edad tengamos, no podemos hacerlo. Por eso cada día que nos levantamos es un milagro de Dios. Dios nos da la vida. Cuando tú tienes una amenaza de muerte, una amenaza de enfermedad, tú dices muchas veces, Dios, concédeme la vida, dame vida. Pero también ahí entra una situación, ¿para qué quieres la vida? La vida es muy claro y hemos visto, es un regalo de Dios, no la des por un hecho. ¿Para qué quieres la vida? Para gastar en tus deleites, para perder el tiempo. No, aquí dice que viva y guarde tus mandamientos.
¿Sabes? Este era un punto muy importante. Dios, yo quiero que me des vida, pero para que en esta vida puedas seguir sirviéndote, puedas seguir cumpliendo tu voluntad, guardando tu palabra. De hecho, Dios quiere enseñarnos el día de hoy que ¿para qué quieres vivir el resto de los días que te quedan? Si tú no la quieres vivir para estar en comunión con Dios, entonces tus motivos de vida son egoístas. Entonces sí, tarde o temprano vas a querer vivir para gastar tu vida en los deleites, ¿no? Bien, el versículo 18. Este versículo me gusta mucho, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí el salmista le pide a Dios que le dé algo que normalmente no tiene. Abre mis ojos. Ajá. Si tú abres mis ojos, solamente voy a poder entender, alimentarme y aplicar tu palabra. Es un aspecto muy importante. En este versículo Dios nos quiere enseñar que no podemos entender su palabra a menos que Él abra nuestros ojos. No podemos entender las cosas espirituales a menos que Él nos dé esos ojos espirituales. Que nos dé, es decir, solamente a través de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a poder entender lo que Dios quiere enseñarnos en la palabra. Y déjame decirte una cosa. Hay una cosa muy chistosa que sucede, así como el escriba que saca del cofre, como el padre de familia que saca los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Muchas veces te puedes pasar por el mismo pasaje, versículo, y Dios te puede enseñar una cosa nueva. Solamente eso lo puedes hacer cuando Dios hace este trabajo. Es muy interesante cuando la Biblia habla de a tal persona le abrió los ojos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en Génesis 21:19, cómo Dios le abrió los ojos a Agar, la sierva de Sara, para poder ver una fuente de agua. Podemos ver en el libro de Números cómo Dios le tiene que abrir los ojos a un hombre que estaba más necio que un asno, Balaam, para que pudiera ver el ángel de Dios. O sea, primero abrió la boca del asno. Dice, y aún así no entendió, hasta que le abrió los ojos y vio al ángel de Jehová. Y también podemos ver en Segunda de Reyes, el criado de Eliseo. Eliseo le pidió a Dios que abriera sus ojos para que viera con los ojos de Dios la batalla espiritual. ¿Cómo podemos olvidarnos de este tipo de peticiones que están a nuestro alcance, que podemos pedirle a Dios y podemos decirle: Dios, abre nuestros ojos en esta situación? Esta situación, esta prueba por la cual estoy pasando, no la estoy entendiendo. Abre mis ojos. Enséñame lo que tú quieres ver, así como tú le enseñaste lo que querías ver a Agar, a Balaam y a Giesi. Así también enséñame qué es lo que no estoy viendo en esta prueba, por qué no estoy prosperando o por qué estoy sintiéndome intranquilo, qué es lo que pasa. Y Dios seguramente va a abrir tus ojos. Y sobre todo, no te olvides de pedirle a Dios porque abra tus ojos cada vez que vayas a la palabra. Quizás el salmista se encontraba en una etapa desértica en su vida. A veces el pecado también nos puede nublar, nos puede quitar esa visión espiritual. Empiezas a pecar y empiezas a hacer empiezas a hacer las cosas por rutina y entonces empiezas a cumplir, por así decirlo, tus deberes santos de una manera fría, rutinaria, mecánica, podríamos decir. Podemos pasar las páginas de la Biblia y no obtener absolutamente nada de ella. Por eso tenemos que ser muy alertas en que nuestra relación con Dios no se reduzca al deber hacer, al cumplir solamente estas cosas que tenemos que hacer. ¿Sabes? La confesión, que lo habíamos hablado hace unos instantes, es una parte muy importante en nuestro diario caminar.
gracias a la confesión tú puedes volver a llenarte de su espíritu. Y lleno de su espíritu tú puedes aprender lo que la ley tiene como maravillas. ¿La palabra de Dios te está hablando o no te está hablando en este momento? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Estás pasando las páginas de la Biblia así? ¿Sabes? Medita. ¿Qué es lo que está pasando? Medita si hay algo que Dios te quiere enseñar y que estás teniendo como una situación pecaminosa. A veces esas son muy sutiles. Y ¿sabes qué? Confiésala y vuelve a Él. Es lo mejor que puedes hacer. Realmente solamente Dios, a través del Espíritu Santo, nos puede enseñar esas cosas maravillosas, ¿no? Como ya mismo el mismo Jesús lo decía en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que ese accionar del Espíritu Santo es muy importante para que tú puedas entender la palabra. Terminamos con los últimos dos versículos, 19 y 20. Fíjate lo que dice el 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Esta condición de forastero es la condición que se comparte con los campeones de la fe. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son esos campeones de la fe? Digamos, los que aparecen, por así decirlo, en el Salón de la Fama de la Fe, en el capítulo 11 de Hebreos. Y podemos ver de aquí varias enseñanzas y varios versículos. En Hebreos 11, del 8 al 10, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham se veía como extranjero en Ur de los Caldeos, se veía como extranjero en Harán y se veía como extranjero en Canaán. Sabía que esa tierra iba a ser una tierra que Dios le iba a dar a sus descendientes, pero él habitó como extranjero y habitó en tiendas. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Después de Abraham habla de otros ejemplos, habla de Moisés y habla de otros ejemplos en donde cada uno de ellos tenían esa misma condición de Abraham y que tiene el salmista, se sentían forasteros. Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno. Fíjate, esto es muy importante, quiero que lo tomes mucho en tu mente. Dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A veces esa situación errante del Hijo de Dios puede parecer una situación muy injusta. Puede parecer que Dios se olvidó de su Hijo. ¿Cómo permite que sus hijos vivan en cavernas y aquellos que blasfeman el nombre de Dios en palacios? Pero aquí te dice, el mundo no era digno. Qué hermoso cómo ve Dios a sus siervos. Dice, el mundo no es digno de mis siervos. ¿Por qué? Porque ellos están buscando una ciudad eterna que no está aquí, en este siglo. Todo esto me lleva a pensar en una cosa. No sé cómo te sientas tú al ver las noticias o lo que está pasando en este mundo. Para muestra, basta un botón. La inauguración de las Olimpiadas. No sé cómo tú te sientas al ver todo eso. Cada vez los medios y cada vez todo esto refleja más la maldad, que se refleja a su vez en la violencia y en la perversión. Los valores que te enseñan todo esto
cada vez son más alejados de lo justo, de lo bueno, de lo puro, de lo que tiene buen nombre. Fíjate que cuando Pablo visitó Atenas, en vez de maravillarse por los grandes templos, construcciones, la arquitectura que había, Pablo sintió enardecimiento de su espíritu, porque vio una ciudad entregada a la idolatría y además ninguno de los atenienses les importaba nada sino escuchar y en decir algo nuevo. ¿No sientes que ahora la gente no está sino ocupada en decir o escuchar cosas aún más perversas? Realmente este entorno nos debe de llevar a sentirnos como lo que somos, forasteros en este mundo. Porque si nos estamos sintiendo incómodos, entonces preocúpate. Me llama mucho la atención, uno de los mensajes, una persona posteó un tweet o un X, que ahora le llaman, y puso una de las aberraciones que pasaron ahí, de unas escenas, ¿no? de lo que pasó hace 2 días. Y decía, sí, es una persona que no conoce a Dios, pero decía, si tú te sientes mal, compungido, con un mal sabor de boca, o aunque menos incómodo o asqueado por ver todas estas cosas, no te preocupes ni te aflijas, estás del lado correcto, decía. Y entonces, pues sí, pero ¿hasta cuándo la gente va a empezar a ver eso cada vez más normal y a lo malo decirle bueno? Por eso la palabra nos lleva a sentirnos como forasteros en este mundo, y el sentirnos como forasteros en este mundo nos da esta necesidad apremiante, en donde el salmista le pide: no encubras de mí tus mandamientos. Los mandamientos, la palabra de Dios debe de ser esa línea de vida, a la cual tú te agarras. Ok, Dios en su voluntad te dejó en este mundo, no te llevó cuando te convertiste, pero ¿sabes qué? Debes de buscar los mandamientos con esa vehemencia. ¿Anhelas que la palabra de Dios te consuele y llene de esa manera? ¿Deseas pasar el tiempo en ella? ¿Estás consciente de que en tu diario caminar es vital tu contacto y alimentación con ella? ¿Estás consciente que eres forastero en este mundo? ¿O te deleitas en este mundo? ¿Te sientes identificado en este mundo? Entonces ya tenemos problemas. Desde luego, si tú te sientas identificado con este mundo, vas a menospreciar las palabras, los preceptos de Dios. Pero el mundo pasará, pero las palabras de Dios nunca van a pasar, nunca van a dejar de ser. Finalmente el versículo 20 dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Jesús nos advirtió de antemano que en este mundo tendríamos aflicción. ¿Sabes? Este versículo está muy ligado con el anterior, porque el hecho de sentirte forastero debe de llevarte a anhelar la palabra de Dios. Y la verdad, qué envidia como el salmista anhelar la palabra al punto de quebrantarse por no consultarla, por no tenerla a tu lado. Verdaderamente yo deseo que Dios nos conceda a todos este anhelo tan grande de vivir quebrantados, de aún quebrantarnos, porque nos falta la palabra de Dios. Si tú amas a Cristo, su palabra guardarás y entonces anhelarás estar con ella. ¿Qué tanto estás profundizando y deleitándote en la palabra de Dios? Como resultado de este tiempo será tu anhelo por regresar y alimentarte de ella. Por último, con respecto a este punto, en donde dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, Spurgeon escribió algo muy bonito, ¿no? Fíjate, dice: los deseos espirituales son las sombras de las bendiciones venideras.
lo que Dios tiene la intención de darnos, primero nos lo hace anhelar. De ahí la maravillosa eficacia de la oración, porque la oración es la encarnación de un anhelo inspirado por Dios, porque Él tiene la intención de otorgar la bendición. O sea, si tú tienes un anhelo en tu corazón, pues sabes que es porque Dios quiere que ores y quiere bendecirte con la respuesta. ¿Cuáles son tus anhelos entonces, mi oyente? Eso dijo. Está Dios trabajando, esto no es de Spurgeon, está Dios trabajando en tu vida y colocando sus anhelos en ti. Creo que es importante meditar acerca de eso. Bueno, ahorita aquí terminamos la mitad de esta sección. Cuando se termina un estudio, o ya desde mucho antes, uno siempre tiene que irle pidiendo al Señor qué es lo que quiere que se continúe. Yo tenía en mente 2 o 3 proyectos, pero en realidad fue muy claro cómo Dios me guió a este. Y lo que vamos a empezar a estudiar hoy es la epístola de los Gálatas. Esta región de los Gálatas está en Asia Menor, que actualmente es Turquía, y es precisamente a esta iglesia a la que se dirigió el apóstol Pablo, pero es una de las pocas cartas que fue destinada a varias iglesias. Pablo en esta omite un saludo como en las otras cartas, porque el disgusto que él tenía de lo que estaba sucediendo en esta iglesia es algo parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Las falsas doctrinas, la tergiversación del Evangelio, de las verdades básicas de la Biblia, la mezcla de la verdad con la mentira, y esto pues trae confusión a muchas personas. Todos nosotros sabemos que el llamado proviene de Dios, nosotros le amamos a Él porque nos amó primero, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y Dios es el que hace todo el trabajo. Aún cuando Dios nos usa como testigos de Cristo, no somos nosotros los que convencemos, sino es el Espíritu Santo a través de nosotros quien convence. Pero cuando una iglesia como la de Galacia es iluminada con la luz del Evangelio, empiezan a vivir en la verdad, y luego llegan falsos ministros después de haber sembrado correctamente la semilla, y empiezan a añadir cargas a la iglesia que destruyen por completo la gracia de Dios. Eso trae mucho disgusto a Pablo. Recuerden que Jesús, uno de los pasajes de la Biblia, cuando destruye, vuelca las monedas de los cambistas y prácticamente saca a todos los que hacían la casa de comercio, hay una frase que dice: el celo por tu casa me consume. Y precisamente Pablo, quien más adelante vamos a hablar específicamente del momento de su conversión, pero Pablo, cuando es iluminado por Cristo en el camino de Damasco y Dios le abre el entendimiento, él prácticamente con ese mismo ímpetu y ese mismo celo, pero ya purificado y limpiado de falsos motivos, empieza a predicar el Evangelio. Lo hace sin lugar a dudas de una manera intensa, quizá la más intensa de todos los demás, aunque eso no es cuestión de menosprecio a los otros apóstoles. Vemos apóstoles como Juan, el apóstol del amor, y cada uno nos aportó algo que fue guiado por el Espíritu Santo para que se conformara todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, es notorio para nosotros cuando vemos las cartas de Pablo el celo que él tenía, cómo dio su vida por lo que él creyó, y esto pues debe ser un ejemplo para nosotros. Sin embargo, cuando llegan los falsos maestros y empiezan a contrarrestar las enseñanzas de la gracia, y tratando de meter la ley, que le podríamos decir los falsos convertidos, que eran judaizantes, los cuales decían, bueno, aquí se dijo esto, que es por la gracia, pero antes de llegar a la gracia tienen que cumplir la ley. Antes de llegar a la gracia tienen que ser como nosotros y redimirse. Y entonces
la gente entra en un conflicto grande, pero lo triste de todo es que, porque todavía no tenían cimientos sólidos, se dejan confundir. Y eso es algo muy importante para nosotros. Recuerden que la Escritura dice que cuando se manifieste el último de los tiempos, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que va a ser tan sutil la mentira, va a ser tan lógica a la mente humana, sobre todo sin Dios, que no van a poder discernir la verdad, pero también va a confundir a los creyentes que no se preocuparon en vida por cimentarse bien en la palabra de Dios. Y no estoy hablando de leer la Biblia, no estoy hablando de conocerla, sino de vivirla y practicarla, que ese es un punto donde hay decenas, yo diría un alto porcentaje de verdaderos creyentes que viven en la superficialidad. Y esto precisamente les impide tener convicciones férreas y firmes que no los muevan de la verdad. Si nosotros tenemos la teoría en nuestra mente de las cosas, cuando se presenta una persona o un enviado del diablo, ¿no? Recuerden, Satanás es un ángel de luz y no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Aparentemente viven la palabra, aparentemente son personas que Dios ha transformado, pero empiezan las sutilezas. Nunca se nos olvide, por ejemplo, cuando se presenta Satanás después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches donde se manifestó su más grande debilidad, cómo el diablo entra de una manera sutil a través de las Escrituras a tratar de confundirlo. Y si no hubiera sido que Jesús, obviamente Dios hecho hombre, conocía profundamente las Escrituras, seguramente hubiera caído en el error. Y el diablo sigue trabajando de la misma manera. Ok, lees la Biblia, qué bueno, yo también la conozco. Ok, conoces estas verdades, yo también las conozco. Te va a decir todo para que tú bajes las barreras. Y ahí es donde va a meter la cizaña, donde va a meter el error. Por eso es que solo viviendo la palabra, no conociendo, viviendo la palabra, es como vas a poder sobresalir o salir adelante. Recuerden, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. De nada nos sirve ser oidores olvidadizos. Recuerden, por ejemplo, en la parábola del sembrador, vemos los 4 casos: la semilla que cae en el camino, la que cae en tierra que tiene poca profundidad, la que cae entre espinos y cardos y la que cae en la buena tierra. Cada una de ellas hace un trabajo de acuerdo a lo que es la persona. La que cae en el camino, llega el diablo y arrebata lo sembrado, la mayoría de las personas. La que cae en tierra con poca profundidad empieza a creer, empieza a vivir, pero cuando vienen las pruebas, las persecuciones, la negación de ti mismo y cosas de ese tipo, pues inmediatamente renuncian y la palabra se vuelve infructuosa. La que cae en la tierra con espinos y cardos, etcétera, es precisamente lo que estamos viviendo en este mundo. La maldad creciente ahoga la palabra y se vuelve infructuosa. Pero la que cae en buena tierra produce fruto a 30, 60 y 100 por uno. Nosotros tenemos que aspirar a ser esa buena tierra. Que la palabra transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestra manera de ver las cosas. Esta parte del Salmo de en tu luz veremos la luz es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver cómo Dios ve el pecado. Si nosotros no vemos cómo Dios ve el pecado, lo vamos a consentir. Siempre, de alguna manera, cumplir la ley de Dios implica una negación de nuestra naturaleza humana, lo que la Biblia llama la carne. Porque la carne no quiere someterse a Dios, no quiere seguir sus enseñanzas, no quiere negarse a sí mismo. Y volvemos a Gálatas: el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces vemos esas luchas entre nosotros, pero vivir la vida cristiana implica siempre una negación de estas cosas, que cuando Dios nos da la fuerza para hacerlo, levantando convicciones a través de vivir la palabra, es precisamente cuando empezamos a ver como Él ve, es cuando empezamos a vivir en la luz. Por eso Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de Él,
tome su cruz cada día y le siga. Y tomar su cruz implica negar de nuestra vida todas aquellas cosas que pueden afectar nuestra relación con Cristo, que pueden enturbecer o enturbiar, mejor dicho, nuestro pensamiento con la mezcla de ideas falsas y verdaderas, lo cual no nos lleva a nada. Recuerden que la palabra dice que el impío es como mar en tempestad que no puede estarse quieto. ¿Cuál es la característica de un mar en tempestad? Está contaminado. Hoy, por ejemplo, usando un poquito esto que atinadamente, y yo creo que la mayoría lo vimos, de la inauguración de los Juegos Olímpicos, nosotros vimos solo el resumen, pero una de las cosas que me llamó la atención es cómo se dedicaron a limpiar el río Sena para que pudieran nadar y ser así, ¿no? Y decían, no, eso va a ser, a futuro quieren que todo el río sea así, hay 3 partes que van a ser, pero bueno, eso es precisamente parte de lo que estamos viviendo. Todo este mundo está contaminado por las aguas, que representa el sistema de pensamiento humano opuesto a Dios, que trae una influencia en nosotros tremenda. Y salirse de esta influencia solo nos puede ayudar como a asomar la cabeza, ¿no? La luz del Evangelio es lo único que nos puede no nada más ubicar en lo que estamos, sino generar las convicciones. Recuerden una cosa muy importante, y es algo que deben tener presente como una frase: la vida cristiana es una vida de convicciones, no de conceptos. Y las convicciones es lo que cambia la vida, no conocer. Si no, Jesús no hubiera dicho, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces nosotros vemos que estos judaizantes prácticamente minaron la doctrina central del Nuevo Testamento y denigraron la gracia de Dios. ¿En qué consiste básicamente la gracia? En suministrar un pago por el castigo que merece la consecuencia del pecado, y librarnos de la esclavitud de la ley. La ley fue puesta por Dios. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Que quien quisiera cumplirla, que quien quisiera buscar a Dios se diera cuenta que no podía hacerlo, y esto lo llevara a la gracia de Dios, al Mesías que habría de venir, al Cordero de Dios, ¿sí? Ese fue el propósito de la ley. En Romanos capítulo 15:4 dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin o el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Entonces, ¿qué pasa si tú te concentras en la ley? El diablo sabe que no la vas a poder cumplir. Si mete el legalismo en una iglesia, entonces va a ser una iglesia de hipócritas. ¿Por qué creen que aquí a nadie se le obliga a nada? Uno tiene que generar sus propias convicciones, si no estamos en el aire, vamos a estar en una hipocresía. O sea, si tú no generas una convicción en tu vida, no vas a cambiar por más que se te diga. ¿O qué? ¿La ley acaso no nos dijo siempre, no mientas, no robes, no hurtes, no codicies, etcétera? Sin embargo, la humanidad vive en esto. Todo lo practica. Entonces, viene el sentimiento de culpa, viene la justificación y empiezan a tergiversar la verdad. Bueno, yo hice esto por esto. Yo robé porque tenía necesidad, ¿no? Y empiezan a echarle la culpa a Dios. Es que no me diste lo suficiente, Dios. Un proverbio dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y hoy vemos cómo el ser humano está enojado con Dios, lo quiere sacar de sus vidas, porque el mundo está entregado al pecado. Y por eso es tan difícil ver esta situación, ¿sí? Entonces, la ley demandaba que la cumplieras. Y si el diablo logra que te metas en esto, vas a fracasar. Entonces, los falsos maestros judaizantes, por eso quisieron interponer la ley, para confundir a la gente. Y los gálatas se dejaron influir, cuando el propósito de la ley, como decíamos hace un momentito, era precisamente que no se podía obedecer, humillarnos delante de Dios, ir a Él, y esto nos conduciría a Cristo. Gálatas 3:24 nos dice,
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo es como un maestro, como alguien que nos cuida, ¿cómo se llama? Como un tutor, que nos lleva a Cristo, ¿sí? Entonces, la ley es el ayo. El propósito de la ley no fue que la podríamos cumplir, porque Dios sabía que no podíamos en la condición caída, sino llevarnos a Cristo. ¿Y qué pasa en Cristo? Entonces, llega al punto que vamos a estudiar más adelante. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, el cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir que tú por amor a Cristo vas a someterte en todas las cosas de Dios y automáticamente cumples la ley en el amor de Cristo y por la obra de Cristo. ¿Ven ustedes? Entonces, una de las cosas importantes de la gracia es que también al que se convierte verdaderamente, Dios le da la capacidad de obedecerla. Y es precisamente ahí donde quizá nosotros tengamos que meditar un poco dentro de nosotros mismos. Es que si la palabra de Dios, si nos creemos ya personas salvas, estamos obedeciendo o conocemos y no obedecemos, para que nos ubiquemos en cuál es nuestra realidad ante Dios. Porque muchos nos podemos creer creyentes y no serlo, ¿no? De hecho, tristemente, de la iglesia donde salimos, la gran mayoría se creen salvos sin serlo. Yo no digo que no haya salvos, claro que sí, pero la gran mayoría se creen salvos sin serlo. Y ese es el engaño del diablo, porque si ya me creo salvo, ya no me preocupo. Y entonces a todo lo demás yo le doy una justificación, tomo lo que quiero, desecho lo que no quiero y estoy inventando mi propia religión. Recuerden ustedes que cada ser humano tiene la capacidad de generar su propia religión. Yo diría, hay tantas religiones como seres humanos hay, porque nadie cumple las normas de ninguna religión en forma absoluta, aunque sean falsas, menos la ley de Dios. Por eso dice en Santiago que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, esto es una vida de piedad, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y quién se puede guardar sin mancha del mundo sino solo aquel a quien Dios justifica a través de Cristo? Entonces ahí es donde viene la capacidad de obedecerla. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Otro pasaje dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la única oportunidad que tenemos es en Cristo y por su gracia. Entonces, cuando llegan estos falsos maestros, empiezan a confundir a la gente y rápido se dejan ir con el error por la falta de un cimiento firme y verdadero. Por eso Pablo estaba tan indignado. Ignoraron estas personas aquel concilio en Jerusalén donde ya se ratifica de la reunión de los importantes de la iglesia cuáles eran las situaciones específicas de lo que era la gracia de Dios. No se le obligue a nadie a cumplir la ley, ni tienen que cumplir la ley para venir a Cristo, sino entonces, ¿por qué no nos fuimos salvos todos los judíos, verdad? Y vemos que los mismos judíos, los líderes, los más importantes, fueron los que condenaron, o los que propiciaron la muerte de Jesús. ¿Ven ustedes? Entonces, no hay ningún paso previo para convertirse a Cristo, sino que la gracia, arrepentimiento y fe. Entonces, los Gálatas, cuando ellos empiezan a leer esta epístola, o cuando son confrontados por la lectura de esta epístola, pues obviamente quedan totalmente consternados de esta situación. Recuerden, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que es según el mundo produce muerte.
ejemplos. Señor, he pecado, reconozco que estoy mal, reconozco que no he vivido la vida que tú pedías, ni puedo. Ese es el arrepentimiento que lleva a la salvación. La tristeza que es según el mundo, ¡ay! Me cacharon porque robé, porque no fui lo suficientemente inteligente para librarme de la justicia. Digo, más o menos algo así, ¿ven ustedes? O sea, ese tipo de arrepentimiento es el que uno lo tuvo Pedro cuando negó a Jesús y el otro lo tuvo Judas. Muchos dicen, no, es que Judas sí fue salvo. Si la Biblia dice que se arrepintió, no se arrepintió verdaderamente. Porque si hubiera arrepentido, le hubiera pasado lo que a Pedro. Pero cuando tú pasas la barrera de la más alta convicción, ya Dios te entrega, y no te conviertes, Dios te entrega a tus pensamientos y a tu pecado. No sé si han visto ese pasaje que dice, lo entregué a Satanás para destrucción de la carne. Una persona es tan necia en algo, y puede ser en creyentes, que Dios lo entrega a sus pensamientos cerrados. Ándale, ¿quieres vivir así? Órale. Y entonces, hasta la muerte. Si va a ser salvo, si es que fue salvo, porque la salvación no se pierden. Recuerden, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, porque nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. La salvación, una vez que es, jamás se pierde. Pero si viene la disciplina, si hay necedad al que no quiere aprender, cuando Dios nos da todos los elementos. Entonces, en este primer capítulo, vamos a ver prácticamente 5 partes. La primera, que es la que vamos a empezar a estudiar, esta fue la introducción, que es: el apóstol Pablo afirma su carácter apostólico contra los que lo desprestigiaban. Luego, esto es del 1 al 5, del 6 al 9, reprende a los Gálatas por rebelarse en contra del Evangelio de Cristo por la influencia de malos maestros. Del 10 al 14, prueba la autoridad divina de su doctrina y misión y declara lo que era antes de su conversión y llamamiento, y cómo procedió después, del 15 al 24. Entonces, Gálatas 1, del 1 al 5, dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pablo era apóstol. Sí, la mayoría no lo querían reconocer. ¿Cuál era la característica de un apóstol? Que había seguido y había estado todo el tiempo con Jesús. Pero a Pablo, como un abortivo, él mismo lo dice, le fue revelado el Evangelio en aquel camino a Damasco, cuando se le aparece Jesús, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, algo inaudito para que pocos o casi nadie ha experimentado, probablemente Juan en la revelación del Apocalipsis, donde dice que le fueron reveladas cosas inefables que no le está permitido al hombre expresar. Así lo define Pablo. Entonces, Dios le reveló el apóstol. Ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? Enviado a una comisión. ¿Sí? Hoy en día muchos se nombran apóstoles y en un sentido tienen cierta razón. Fui enviado a predicar el Evangelio. Pero en el sentido realmente de la gracia de Dios, quienes fueron solamente 12 y Pablo como un abortivo. Entonces, todos los apóstoles fueron embajadores y mensajeros especiales, escogidos con Dios para un propósito, y cada uno cumplió su propósito. Aunque la Biblia no nos declara cómo vivieron todos exactamente, si no puso lo que Dios quería que aprendiéramos, lo más relevante de lo que pasó. Por ejemplo, Andrés casi fue asesinado por Herodes al principio, ¿verdad? Pero sí vemos que otros no, como que no parecen, ¿no? Por ejemplo, Marcos, aquel que acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero y los abandonó, fue quien Dios más adelante restauró. No sabemos por qué los abandonó, pero fue a quien Dios restauró, y más más adelante, inspirado por Dios, escribió el Evangelio según San Marcos. Marcos, es ese Marcos que abandonó a Pablo y a Bernabé, y hubo tal disgusto después en el segundo viaje misionero que ya Bernabé se fue con Marcos y Pablo con Silas, pero Dios hizo un trabajo.
Ahora, apóstol no de hombres, solo Jesucristo es el único que puede dar el llamado a servirle conforme a su propósito. Pero una característica muy importante de esto es, tenemos que anhelarlo de corazón. O sea, Pablo es un ejemplo. Creyó a tal grado la verdad que vivió por ella. Se negó a sí mismo de todo lo demás. Ni siquiera se quiso casar para no estorbar el evangelio. De ahí falsamente cierta religión inventó el celibato, pero eso no era así. Todos los apóstoles tenían esposas. Como Pablo mismo dice, es que no tengo yo derecho como los otros apóstoles de tener una hermana en Cristo que me acompañe, pero no quiso por no distraerse en nada. Dio su vida verdaderamente, generó una verdadera convicción. Entonces, Pablo fue nombrado por Dios para cumplir una gran comisión. Y, lógico, en su celo, inmediatamente cuando se entera de lo que estaba sucediendo, ataca con doctrina todas las falsas enseñanzas de los judaizantes. A veces nosotros, como creyentes, podemos estar como en un estado de letargia en nuestra vida, que no alcanzamos a discernir completamente la diferencia entre el bien y el mal, y muchas veces nos vamos con la finta en el mal. Está tan difundido en este mundo el mal que a veces es muy difícil distinguir, a menos que tengas tus convicciones férreas y bien afirmadas en ti. Y esto solo te lo da profundizar en la palabra de Dios. Y lógico, toda la vida cristiana, el crecimiento, siempre es por gracia, pero Dios siempre ve el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Si tú le entregas tu corazón a Dios, si no vives para Él, difícilmente vas a ser usado ampliamente por Él. Primero tienes que entregarle tu vida. Ahorita yo estaba platicando con una persona y me decía que él tuvo en su vida situaciones donde realmente le pidió a Dios, y para mí que sí es salvo, le pidió a Dios perdón, etc. Y dice que luego cuando nació su único hijo, que nació el mismo día que él nació, por cierto, algo muy curioso, lo primero que hizo cuando se lo mostraron, decir: Dios, te entrego a mi hijo. Dice que se quedaron así los doctores que se lo mostraban y todo, así como que eso no lo hemos visto, ¿no? Es que dice, yo me di cuenta que yo no iba a poder. Y así, estuvo muy agradable la conversación. Pero tú te das cuenta que una persona tiene disposición de su corazón, cuando una persona realmente quiere escapar de este mundo y de sus falsedades. Entonces, hay un pasaje que dice, Isaías 32:17, el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la paz, reposo y seguridad para siempre. ¿Cuál justicia? La de Cristo aplicada a tu vida, vivirla, ser celoso de la palabra de Dios, vivir por ella. No permitir que te contamines por presiones del mundo, por no quedar en ridículo, por ser aprobado ante un grupo social. El costo de seguir a Cristo muchas veces es la soledad. Hasta que llegas a un lugar donde hay otros como tú, como la iglesia. Por eso es algo tan importante. Pero las presiones del mundo son tremendas. Solo pongan esto en la mente. ¿Por qué yo no lo voy a hacer si todo el mundo lo hace? ¿Por qué yo no voy a mentir si todo el mundo miente? ¿Por qué yo no voy a hacer esto si todo el mundo lo hace? Esa es la peor justificación que nos impide llegar a Cristo. Para vivir a Cristo tienes que dejar todo eso atrás. Por eso es que en Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea atrás es apto para el reino de Dios. Una vez que estás en Cristo, es ir hacia adelante, al costo que sea. Tienes que tomar tu cruz y seguirle cada día. Entonces, no puede haber paz verdadera si no hay gracia de antemano. Grábense esto. Cuando vives en la gracia, empiezas a vivir,
Entonces empieza a tener paz. Esta paz no deriva de las circunstancias, de que Dios te da todo, de que no te falta nada, de que no tienes ninguna necesidad, de que no tienes problemas. No, eso es este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he venido al mundo. No, la paz es producto de una relación con Cristo. Es producto de reposar en sus promesas, de aceptar su guía y de dejar que Él haga en ti el trabajo. Por eso dice, por gracia, ¿sí? O sea, Pablo, en el pasaje, ¿no? Gracia y paz, por gracia. Entonces, la gracia incluye, sabemos que quiere decir un favor inmerecido, la palabra gracia, pero incluye la buena voluntad de Dios hacia nosotros y su buena obra en nosotros. Es algo muy importante. Su voluntad es lo que todo creyente debe esperar, que se cumpla su voluntad en cada uno. Por eso Dios nos dio un don y ese es precisamente el plan que Dios tiene para nuestras vidas, que sigamos el camino de su voluntad, que nos va a llevar a las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el otro punto es que se cumpla su obra en nosotros. ¿Cuánto le pides a Dios en oración? En lugar de pensar en ti, en lo que estás viviendo, cumple tu obra en mí. Y a veces el costo puede ser alto para la carne, pero cuando Dios empieza a desarrollar en ti esa comunión, nada te puede perturbar. Ese es el efecto de la paz. Si tú estás en paz con Dios, que ruede el mundo. ¿Por qué? Todo el mundo busca la paz. Muchos con riquezas, con fama, con poder, con reconocimiento, con viajes, etc. Pero nada de eso les da la paz. Y mientras más incursiona el mundo sin Dios en esto, más vacío se siente porque logran metas y no era lo que pensaban. Por eso van brincando meta tras meta. Y mientras más las llegan a cumplir, no todos, solo algunos, más vacío se siente. Porque ese vacío es del tamaño de Cristo. Nada puede llenar ese vacío sino cuando nos convertimos y Dios entra en nuestro corazón. Cuando Él llena nuestro corazón, entonces toda la forma absurda en la que vivíamos, todo lo que era el gozo de nuestra vida, toda la rutina de nuestra vida, pierde sentido de ser. Porque de alguna manera en el pecado y en el error experimentamos cierta satisfacción. Pero como no proviene de Dios, más adelante te provoca un vacío más grande. Podríamos decir, es una satisfacción engañosa lo que el mundo te da. Si Cristo no llena tu vida y tu corazón, jamás vas a poder ser feliz. Y quizás si te rebelas contra Dios, querrás escapar haciendo lo que haces que te lleva a escapar. Lo que sea. Pero eso no te va a librar de esto. ¿Cuántas personas no se drogan por esto? Quieren escapar de la realidad. No soportan su realidad y se drogan por ello. Y no saben que les produce a la larga un vacío más grande. Es verdad, la droga en el momento de su efecto puede producir en ti un éxtasis, ¿no? Cierto sentido de satisfacción. Te olvidas de los problemas. Cuando Cristo te dice, enfrenta tus problemas, arrepiéntete. Pero la verdadera liberación es cuando sigues lo que Cristo dice en su palabra. Entonces la paz, podríamos decir, es un consuelo interior. Y podríamos decir que es una prosperidad externa que nosotros necesitamos. O sea, conceptos diferentes a los de este mundo. La prosperidad siempre va relacionada en este mundo con posesión de bienes, lo que decíamos, prestigio, fama, lo que sea. Pero en Cristo es caminar con Él. Es que Dios forme a Cristo en tu vida. Entonces, la gracia, recuerden ustedes, y la paz proceden de Dios Padre. ¿Y por qué decimos de Dios Padre? Pues porque Padre e Hijo son un solo ser. Cuando tú a través de Cristo te reconcilias con Dios, entonces ya te conviertes en hijo de Dios. Dios te da su Espíritu Santo, que es el que te va a confrontar, que es el que te va a guiar para que cumpla su voluntad. Pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros.
es sensible. ¿Qué pasa cuando nosotros hay rebeldía y cuando lo estamos resistiendo? Cuando Jesús les dice, ¿no? Ustedes resistid siempre al Espíritu Santo. Todos tenemos esa tendencia, aún como hijos de Dios, de resistir al Espíritu Santo. Pero ¿sabes por qué resistimos al Espíritu Santo? ¿Sabes por qué negarnos ir a Dios? Porque tememos. Porque nuestro pecado no nos permite. O sea, recuerden, en el amor no hay temor. 1 Juan 4:18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Tú temes? Es natural temer cuando te enfrentas a un problema. ¿Y si Dios ahora no me ayuda? ¿Y si Dios se olvida de mí? ¿Y si Dios esto? ¿Y si Dios me está castigando? Bueno, primero ve y arrepiéntete de lo que tengas mala conciencia, ¿no? Pero cuando tú te pones en armonía con Dios, que es decir, si Dios, tú tienes razón en traer esta disciplina a mi vida, etcétera, entonces viene la paz, porque te estás poniendo de acuerdo con Él. Andarán dos juntos, dice la palabra, si no estuvieran de acuerdo. La paz viene por andar caminando con Jesús, por creer en su obra. El que comenzó en vosotros, Filipenses 1:6, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Crees esto? Entonces abandónate a Dios. Sigue su camino, aunque te cueste sacrificar a la carne. Que si tú dispones tu corazón, Dios te da la fuerza para hacerlo. Claro, negarte a ti mismo es lo más difícil, ¿verdad? Es lo más difícil. ¿Pero qué, acaso tú eres diferente a Pablo? Pablo era un ser humano como nosotros. Tenía emociones y sentimientos, pero le creyó a Dios. Si nosotros no le creemos a Dios, no permaneceremos. Entonces, algo que tenemos que tener presente siempre, si realmente ya nos convertimos, y es precisamente parte de lo que ahorita dijimos, Cristo se dio por nuestros pecados. ¿Sí? En el versículo 4, ¿no? Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cuando nosotros nos convertimos, siempre tenemos que recordar una cosa. Cuando tú actúas mal, etcétera, y todavía no te arrepientes, la culpa te aleja de Dios, la mala conciencia. Pero muchas veces dentro de nuestro análisis basta recordar que cuando Cristo murió por ti en la cruz, murió por todos tus pecados de tu existencia, pasados, presentes y futuros. Por tanto, ya Dios no tiene nada contra ti, siempre te ve perfecto a través de tu Hijo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Dios nos pide estarnos arrepintiendo? Para recuperar nuestra comunión con Dios, para librarnos de nuestra mala conciencia, nunca para perder la salvación. Por eso la misma palabra nos lleva a autoanalizarnos, ¿no? Recuerden Hebreos 4:12, penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Saca lo que de dentro, lo que tú mismo no entiendes ni de ti, ¿no? Siempre esa frase, es que ni yo me entiendo a mí mismo, pero por eso estoy pecando, ¿no? No soy yo, no eres tú, soy yo. Hasta hay frasecitas así que se ponen en la tele, ¿no? No eres tú, soy yo. Hombre, eres tú. Y eso te impide venir a Cristo. Por eso la palabra nos ayuda, porque es como un espejo, ¿no? Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Eso nos llevará al cielo. Será bienaventurado el que mira atentamente. No quiere decir que no vas a tener problemas, no quiere decir que no vas a tener pruebas. Las pruebas nos preparan para enfrentar el mal, nos preparan para resistir las tentaciones, nos preparan para resistir al diablo, como dice Pedro 5:8, ¿no? Resistid al diablo, 1 de Pedro, y huirá de vosotros. Resistid al diablo. ¿Cómo lo puedes resistir?
con los argumentos de la palabra, como lo hizo Jesús en la tentación en el desierto. No lo vas a resistir con tus razonamientos. Ahí te va a ir la fácil del diablo. O sea, hizo caer a Adán y a Eva, y ha hecho caer a miles a lo largo de la existencia de la humanidad. Pero no hizo caer a Cristo. Ni todo el que tenga la mente de Cristo ni vive en la palabra va a caer ante sus insidias. Entonces nos debe quedar claro, volviendo al punto del falso evangelio, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya eso ya lo vimos ahorita. Entonces, por eso es tan importante apropiar el perdón de Dios. Muchas veces aún en eso fallamos. Muchos creen que no necesitan el perdón, se creen buenos por 2 o 3 obras buenas que han hecho, ¿no? Recuerden de la balanza romana, obras buenas, obras malas. No, estoy siendo muy malo, entonces voy a hacer obras nuevas para equilibrar mi balancita. Ese es el peor error en la que una persona puede caer. O sea, el que no es conmigo, contra mí es. Y solo Cristo salva. Entonces, si te sientes culpable por obras, mejor arrepiéntete. Entonces Dios te llevará a las obras que Él preparó de antemano para que andes en ellas. Son las únicas que van a prevalecer en la eternidad. Tus obras producidas por ti se van a quemar en el día del juicio de los creyentes. No es un juicio de condenación, sino el juicio de las obras. 1 Corintios 3, 13 al 15, ¿no? Se van a quemar. Solo las obras producidas por Dios, las que Él preparó de antemano, van a prevalecer. ¿Y cómo vas a vivir en esas obras? Sino descubriéndolas a través de profundizar en la palabra de Dios, a través de la lectura de la Biblia. Luego, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. ¿Por qué? Dentro de esa explicación estamos poniendo esto. Porque tenemos que ser afirmados en la gracia. Porque la única manera de escapar de la maldición contra lo que los falsos maestros judaizantes hacían era que solo Cristo te puede liberar. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 de Pedro 2:24. Quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, solo Cristo nos puede sanar del destino de vivir, o sea, del destino del infierno. Nos puede llevar a la comunión con Dios. Esa es la infinita grandeza del precio que Jesús tuvo que pagar. Y muchas veces nuestra falta de entrega, nuestra falta de convicciones es por falta de gratitud a lo que Él hizo en nosotros, en lo que hizo por nosotros en la cruz, porque no lo comprendemos en la profundidad que deberíamos. Hemos estado viendo paralelamente las consecuencias del infierno, todo lo que nos lleva fuera de Dios y cómo la gente va a sufrir ahí. De veras que conociendo el infierno, no creo que ninguno de nosotros deseara que aún nuestro peor enemigo fuera ahí. Y es ahí donde surge el cargo por las almas perdidas. A veces en tu persona te puedes sentir ofendido por cosas, pero ve a esa persona pagando en el infierno eternamente y yo te aseguro que tu mente va a cambiar. ¿Por qué? Porque no debes desearse a nadie, ahí no hay regreso. Ahí la gente va a sufrir progresivamente, donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apaga. ¿Sí? Es algo espantoso, tan espantoso que Dios mismo en su amor infinito prefirió pagar. Ese solo hecho es lo que nos debería de cautivar, porque cuando te conviertes ya fuiste librado de ese lugar para siempre. ¿Por qué sigues pecando? Por inseguridad.
Porque inseguridad ¿en qué? En el amor de Dios. El origen del pecado es la falta de confianza en el amor de Dios. Por eso tomas tu vida en tus manos, de diferentes maneras. No, yo voy a hacer lo que yo creo que es. Voy a desechar lo que Dios dice. ¿Te estás alejando de Dios? Te estás alejando de la oportunidad del arrepentimiento, porque tu corazón se va endureciendo. Y recuerda, cuando tú llegas al máximo umbral de convicción, que es donde se puede producir el arrepentimiento, y lo traspasas, ya no hay remedio, ya no hay vuelta atrás. Por eso es que la tribulación, todo aquel que acepte el número de la bestia, prácticamente está firmando su condenación eterna. Ya no hay regreso. Y muchos en esta vida ya lo han traspasado. O sea, lo vimos ahora, con este descaro y cinismo de todo lo que sucedió en la apertura de las Olimpiadas, ¿no? Así hicieron burla de la cena del Señor ahí. Bueno, entonces tenemos que considerar todo esto, porque es horrible el lugar al que va la gente sin Dios, y eso debe conmovernos. Por eso Pablo se llenó de tanta indignación, y tuvo ese celo. Y claro, ¿qué es lo más importante cuando tú realmente ves esto? Primero enfrentaste tu vida, pero lo ves en otros. Los confrontas a su destino. Y muchas veces por confrontarlos, te llevas solo desprecio, desdén y muchas cosas. Pero Pablo por eso dijo: ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? La verdad siempre duele, porque el error siempre va acompañado del orgullo. Pero la verdad siempre lleva al arrepentimiento. El orgullo lleva a la justificación. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? ¿Dónde estás parado? Entonces, bueno, es que decían, no, es que los judaizantes decían, es que primero tienes que cumplir la ley. Es como diciendo, primero te tienes que sanar y luego venir a Cristo. Y recuerden que en Mateo 9:12 Jesús dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Te vas a presentar delante de Dios con una persona buena que merece ser reconocida y premiada por Dios, vas directo al infierno. Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. No al que se cree bueno, no al que se cree sano. Y claro, todos, si somos honestos, sabemos que hemos hecho el mal. Por eso aquel joven rico que se presenta delante de Jesús, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pues cumple los mandamientos. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Pero ¿quién puede engañar a Dios? Bueno, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Ven y sígueme y haz tesoro en los cielos. Y se fue triste. Dios tocó la fibra de su ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué se está impidiendo ir a Dios? El problema no es Dios. Él ya dio todo por ti. El problema eres tú. Por eso es que el principio del arrepentimiento es reconocer que el problema está en ti. Pero si te justificas, estás siguiendo el camino del diablo y estás siguiendo el camino del infierno. Entonces, si Cristo nos vino a librar de la maldición de la ley, que representa todo aquello que te esclaviza. Muchos dicen, es que yo no voy a Cristo porque me voy a esclavizar, que ya no voy a poder vivir mi vida. Yo quiero vivir mi vida. Entonces lo que quieres es esclavizarte más. Porque si no, Jesús nos hubiera dicho, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, solo los que reconocen, se humillan, ponen su fe en Cristo y son santificados por el Espíritu Santo, son los que van a ser librados de la condenación eterna. ¿Y de qué van a ser librados también? Del presente siglo malo. O sea, la Biblia no diría el presente siglo malo si no estuviera totalmente corrompido, y vemos que va en aumento.
Si no, no diría Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es fácil vivir como todo el mundo vive, es fácil conformarse a las ideas de este mundo, pero eso te priva del privilegio de tener comunión con Dios y te priva del privilegio de tener la verdadera paz. 1 Juan 2, 15 y 16, lo conocemos. No es al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre sino del Hijo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Crees esto? Bien. Mateo 26:42. Otra vez fue Jesús y oró por segunda vez diciendo en la tentación: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Porque para que nosotros conformemos nuestra voluntad a la de Dios Padre, tenemos que pasar por esa copa de la negación. Imagínense ustedes si Jesucristo no se hubiera querido negar a sí mismo. Todos estaríamos condenados a ir al infierno. No habría una esperanza verdadera. Pero Jesús dijo: Señor, esto es tremendo, y eso sí que era tremendo lo que él iba a vivir, el infierno de todos. Que solo Dios, el infierno eterno, solo Dios, un Dios infinito, pudo haberlo cargado. Solo Dios podía haberlo hecho. Por eso es que en ningún otro hay salvación. Pero Jesús aún en su humanidad dijo: sí puede ser posible. Y a veces nosotros pasamos por pruebas en nuestra vida y queremos librarlas. Pero a lo mejor estas pruebas son necesarias para formar en nosotros el carácter, el deseo de hacer su voluntad, que comprendamos que no hay otro camino sino el de hacer su voluntad. Juan 6, del 38 al 40 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias a que Él cumplió la voluntad de Dios, vino a ser el autor de eterna salvación. Y para eso vino al mundo. Y cuando nosotros venimos a Cristo, si verdaderamente ya fuiste salvo, tu destino ya cambió. Ya no vas a ir al infierno, vas a ir al cielo. Y cuando, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis habla, los que están en el cielo y los que están en la tierra, no es que los que están en el cielo, en esa parte de Apocalipsis, ya estén físicamente en el cielo, sino los que tienen la esperanza en esa morada eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la Nueva Jerusalén. Eso le pasó a Abraham, era inmensamente rico. Pudo vivir en un palacio, pero decidió vivir en tiendas, porque su esperanza verdadera era su verdadera morada. Entonces, cuando Pedro, después de la muerte y ascensión de Jesús, da el primer sermón, les dice en Hechos 2, 22 y 23, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Y cuál fue la reacción de todos ellos? Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí?
Romanos 8, 3, 31 y 32, por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces, ¿a quién pertenece la gloria? Solo a Dios. Y eso lo dice Judas 25. Y al único sabio y Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Si tú no vives para darle la gloria a Dios, está cerrado, como Judas lo hizo. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo eso que estamos aprendiendo tiene como propósito llevarnos una vida fructífera y abundante en comunión contigo, y danos la victoria sobre este mundo, sobre el diablo, sobre sus ángeles caídos, sobre nuestra misma naturaleza carnal, que Señor, aunque tú crucificaste nuestro viejo hombre, dejaste esta naturaleza con el objetivo de que tuviésemos la victoria al someterla en Cristo, como Él lo hizo en la tentación en el desierto y en las múltiples pruebas que vivió a lo largo de su ministerio y como culminación previo a su crucifixión en Getsemaní. Que tú formes a Cristo en nosotros, te pedimos, y que creamos en que todo lo que vivimos tiene como propósito liberarnos del pecado del presente siglo malo y de la esclavitud que representa. Señor, nos ponemos en tus manos y hoy quisiéramos pedirte especialmente por Margarita, porque ha estado bastante malita, Señor, pues tú recupera su salud y lo más importante, Señor, afírmala en la fe, en la salvación, y concédele, Padre, que su familia te pueda conocer. Lo mismo te pedimos por la familia de cada uno de nosotros, Señor, pero haz que seamos un testimonio verdadero, Padre, viviendo lo que tú quieres que vivamos conforme a lo que aprendimos hoy. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.